en general me indica para dar inicio al problema cuando se encuentra listo para empezar la charla del día de hoy, ¿no? La presentación. Ya hago la introducción. Ingeniero. Buenas noches con todos. A ver, El conéctame, día de pues. hoy presentamos la... Hola, ¿me escuchan, ingeniero? Y eso. Ingeniero. Ok. Le doy paso ¿Empiezo? para el inicio de la conciliación. Empezar, ingeniero. A ver, Cortado. noches, colegas, en especial al ingeniero expositor Luis Castro Inga, le he dado invitación a la charla magistral programada para el día de hoy. El que habla es el ingeniero Néstor Alejandro Cacho Becerra, secretario del capítulo de Ingenieros Civiles y Sanitarios del CIP Piura. Para presentar al ingeniero Luis Castro Inga, que estará a cargo de la charla magistral Protección en Ribera de Ríos Uso Alternativas Naturales. El ingeniero civil es un ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Piura, consultor, docente e investigador de la Universidad de Ingeniería en el área mecánica de fluidos e hidráulicos ambientales, usando modelos experimentales en laboratorio, prototipos y ordenadores de alto rendimiento computacional para flujos ambientales en ríos y mares. Investigar diversidad en España, Universidad de Cardiff en Reino Unido, Universidad de en Estados Unidos y en la Universidad de Estados Unidos. Sin más que decir, dejo en quiero hacer es dar o conocer que con las primeras donaciones o de los certificados que se ha hecho en los cursos anteriores, ya se ha logrado hacer donaciones a la tasa de 144 mascarillas de protección y 30 mascarillas N95. La aporte del colegio hacia la pandemia que nos está a todos. Sin más preámbulo, dejo al expositor, ingeniero Luis Castro Inga. Un momento, se tuvo un problema técnico el ponente que está con el ingeniero Néstor. Y está volviendo a conectarse. Se está volviendo a conectar el ingeniero Luis, tuvo un problema técnico, se salió de la
Ronald. Sí, Luis, te estamos esperando. Sí, sí, ya estoy listo ya. Ok, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema de interés para el área de hidráulica y me gustaría hablar acerca de protección en riberías usando alternativas naturales. Sí pueden ver la pantalla, ¿no? Aún ingeniero, pero puede convertirla ahora para poder visualizar. ¿Sí se puede visualizar ahorita o hay problemas? No, ingeniero, todavía no podemos visualizar su pantalla. Ok. Ahora sí Ahora ya estamos viendo su escritorio. Sí. Para ver su presentación. Se ve. Sí, correcto. Se ve, ingeniero, de Ok. adelante. Buenas noches. Esto. Okay. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación y bueno, mi nombre ya lo tendrán. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de interés en el área de hidráulica fluvial. Es protección en ribereñas, en este caso usando alternativas naturales. Bueno, en realidad las estructuras tradicionales, lo típico que conocemos hoy en día, están presentando muchos problemas. Ya desde el inicio, desde los años 40 en adelante, se habían reportado alguna problemática sobre el uso de estructuras tradicionales, ¿no? Como son en este caso los espigones de roca, los espigones pilotes de acero. Entonces, queriéndolos en contexto, las estructuras tradicionales son estructuras de materiales hechos por el hombre, tienen criterios o guías de diseño ya establecidas, han sido utilizados en la protección ribereña de muchos ríos del mundo, ya sea para navegabilidad, control de inundaciones y para control de las riberas o banco de los ríos. Un claro ejemplo es esta fotografía que es del río Rin, ¿no? En la cual podemos observar que en realidad las estructuras tradicionales, llámese tradicionales lo que hemos definido, en realidad están ejerciendo un gran impacto sobre la navegabilidad del canal. Esta fotografía es del profesor Mosselman, que es de la Universidad de Delft. Y bueno, algunas estructuras tradicionales como las tabletacas, las geobolsas, los gaviones, los espigones, pilotos. En realidad, mucha gente los criterios de medidas. Hay una industria que se mueve detrás de todo eso. Sin embargo, los daños han sido reportados en este caso que están desatando unos efectos nocivos para el medio ambiente, sobre todo. Hay experiencias exitosas, claro, hay muchas experiencias que son
mucho éxito a nivel mundial, pero también que han fallado. Por ejemplo, para proteger el río, en mayoría por estructuras hechas por la mano del ser humano, tal como los que hemos visto anteriormente. Estas estructuras tradicionales en algunos casos han sido un éxito, pero en la mayoría de los casos han generado efectos perjudiciales, tanto para la flora, fauna del río y los procesos de erosión y general han sido más destructivos con este tipo de estructuras. Reportes, por ejemplo, de este Suzuki, de Hoffman, en la cual dicen de que estas estructuras tradicionales han podido perjudicar mucho, en el caso del cauce del río, en la cual contiene flora, fauna. Bueno, también han afectado a la población, ¿no? Hoy en día vemos de que mucha de la gente abandona sus lugares. En este caso, producto de erosión a veces inundaciones, y mucha más veces se va a la ciudad. Hemos visto efectos en la fauna, en este caso, estructuras tradicionales, y los efectos, en este caso, desencadenados, va para la fauna también. Por ejemplo, los peces no van a los fosos de erosión. Ya sabemos de que una estructura tradicional, en este caso, genera mucho, genera un foso de erosión, una erosión local. A veces hay pérdida del suelo agrícola, ese suelo a veces nunca se recupera. Y bueno, sabemos de que los peces no nadan a grandes velocidades, y ni mucho menos nadan a velocidades donde el flujo es porticoso o turbulento, sino más bien a veces nadan en zonas donde las velocidades son bajas, van en esos lugares. Y las aves, ¿no? En este caso, las aves comen peces. En vista de no haber peces, estas aves tienden a migrar hacia otro lugar. También los costos económicos son muy altos. Por ejemplo, en Estados Unidos, encauzar un río es $400 por metro lineal, en este para usa roca. Y en Minnesota, el metro lineal cuesta aproximadamente entre 65 a $118 por metro lineal, proteger una ribera de un río. Y si vemos un río, nos imaginamos un río, en realidad la protección a veces no es de un metro lineal, sino son de cientos, incluso de miles de metros lineales. Y en el Perú no es ajeno, ¿no? Porque acá hay un reporte de Fernández, en la cual menciona de que proteger riberas de río, sobre todo en la zona de ceja de selva, anda de mucho dinero. Por ejemplo, la alternativa más costosa es las estacas de concreto armado, que cuestan aproximadamente 959.700 soles por 100 lineales. En realidad es una gran demanda de dinero. Hay un ejemplo de la construcción de las defensas ribereñas en la margen izquierda del río Guayaga. Costó aproximadamente. Y bueno, por ejemplo, acá hay un hormón que indica que la erosión a lo largo de los últimos. Esta erosión es la navegabilidad del río, llanura de inundaciones secados, dejando únicamente el del río. Y también la erosión en este río ha debilitado y ha dañado las estructuras hidráulicas a lo largo del río. Esto demanda de mucho dinero para luego hacer el mantenimiento. ¿Por qué son
es bueno un enfoque adaptivo. En este caso, un enfoque usando materiales que la naturaleza misma nos brinda. En realidad, hoy en día muchos de los profesionales de ingeniería fluvial, llámese a la gente que está bien comprometida, son los civiles y a veces son muy reacios a cambiar de enfoque, debido porque a veces no hay mucha bibliografía, no hay mucho, en este caso, experiencias exitosas. Sin embargo, a veces el costo-beneficio es, en este caso, cuando se usa estructuras tradicionales, es muy alto. A veces se tiende a hacer mantenimiento en un futuro, al año o a los 2 años, y sale más costoso construir con alternativas tradicionales que con alternativas usando materiales de la propia naturaleza que nos brinda. Bueno, y también muchos de los inversionistas, ¿no? Generalmente son favorecidos encima de la reserva de dinero para el mantenimiento futuro, ¿no? Hay mucho un interés, sobre todo del sector de inversión. Ustedes lo han podido observar en el caso del río Piura, ¿no? Hay mucha gente que se ha beneficiado y sobre todo mucha gente, entre comillas, que tiene un montón de maquinaria para poder, en este caso, hacer el mantenimiento de lo que demandaba los trabajos del río Piura, ¿no? Y también los políticos y las instituciones participantes prefieren gastar dinero en estructuras visibles en lugar de un enfoque de gestión invisible, ¿no? Ya sabemos que a los políticos les gusta inaugurar las grandes obras. A veces las grandes obras no siempre son un avance para el lugar o para la población o para la nación. Bueno, esa figura me gustaría que ustedes le presten atención porque es una figura en la cual nos indica que el canal no solo transporta agua, sino también transporta sedimentos, también transporta sales, y en la planicie no solo vive un pez, sino también vive vegetación y también viven aves. Y bueno, en realidad la idea cuando uno hace un encauzamiento es procurar no afectar de estos en este caso de estos ecosistemas o en Un momento, por favor. Creo que tiene problemas con su señal de internet. Unos minutos y se vuelve a conectar. Disculpen las siguientes. Disculpe, se me fue la señal. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, ya le escuchamos de nuevo. Puede compartir su pantalla nuevamente para continuar. Okay.
Ok, como les comentaba, hay algunas protecciones que están siendo usadas desde hace muchísimo tiempo. Mucha gente ha estado involucrada en el uso de esas estructuras, sobre todo para proteger ribera de pequeños ríos. Un método muy tradicional es usar vegetación, madera en este caso de árboles, combinado con rocas. Esta es una alternativa de diseño. ¿Ok? Hay otro tipo también de estructuras donde se utiliza los troncos de árboles combinados en este caso, con roca, ¿no? La cual se busca dimensionar estas estructuras de madera, en este caso de troncos de árboles, y también se dimensiona las estructuras de roca. Y también se utiliza vegetación para poder proteger la ribera en este caso, de la erosión de la propia ribera, valga la redundancia. También hay otro tipo de estructuras, unas estructuras tipo deflector en forma de J. Es una línea de rocas que apunta hacia arriba, hacia aguas arriba, y que se origina ya sea en el banco de la margen derecha, en este caso como estamos viendo la figura, y termina en algún lugar en medio de la corriente, es decir, en la parte central en la parte central del canal principal. Y bueno, esta porción que es doblada sirve para concentrar el flujo y hacer una piscina, como ustedes están observando ahí, una piscina en la cual esto va a ser fuente de ovación de peces, ¿no? Fuente de caza, en este caso de los animales, las aves pueden utilizarlo para también poner hay aves que ponen huevos, también poner en esos lugares. Esta misma estructura ahora lo han combinado usando el tronco de árbol, se han apropiado del diseño anterior y ahora le agregaron un tronco de árbol más roca para poder hacer esta estructura. Una combinación de lo que antes habíamos visto, pero ahora le agregaron un tronco de árbol. Y también están los sauces. Los sauces se plantan en el banco de arroyo para reducir la erosión y proporciona también cobertura para los peces. Sus estructuras radiculares mantienen unido al suelo del banco de la corriente, aumentando su integridad estructural. Estas plantas mayormente tienen la raíz perfectamente el talud del río o el banco, y eso es lo que le da estabilidad, en este caso, al suelo de la ribera. Y es muy interesante utilizar este material porque esta planta crece muy rápido. Hay otro tipo de estructuras, es una estructura de un atasco, un atasco de troncos, en la cual está siendo muy utilizada, sobre todo en los países como Australia, Estados Unidos, y Alemania y el Reino Unido. Bueno, esta tecnología que es traducido al español sería un atasco de troncos, es considerado un método constructivo amigable con la naturaleza. Y vamos a ver por qué, porque en realidad parte de los seres vivos que se ven implicados en un proyecto de encauzamiento o de reforestación, o en este caso de mantenimiento, en realidad son las aves y también son los peces. Este es un lugar óptimo, sobre todo en la parte de la cabeza de este tipo espigón de maderas. Muchos de los peces ponen sus huevos
y también los peces incluso comen parte de la madera, de las raíces. En la margen, en el lado derecho, en la parte inferior, hay una foto del río en Bangladesh, en la cual también parte de los pobladores son, en este caso, son las personas aptas a poder realizar los trabajos, ¿no? Es una mano local, en este caso le puede dar empleo a la propia población de los alrededores. Es una estructura compuesta en un 80-90% de restos de árboles. Bueno, hay un lema del profesor Álvarez donde menciona que los ríos son una naturaleza que se le ha dado al hombre, ¿no? Para aprovecharlos, el hombre ha tenido que construir grandes y pequeñas obras hidráulicas en su cauce. Y en realidad el éxito de estas obras y su permanencia y su utilidad depende del respeto que le tengamos a esas vías, y el conocimiento disponible de su comportamiento, de sus características, de sus cualidades y de su personalidad propia. Bueno, es un pensamiento del profesor Álvarez en la cual después de crear muchos criterios de diseño, sobre todo para espigones de rocas y maderas, evidenció que en realidad a veces no es muy bueno invadir el cauce de un río con materiales, en este caso, a veces no son siquiera del lugar. Una experiencia que les iba a compartir es un estudio experimental que hemos hecho hace 2 años atrás, en la cual íbamos a coger parte de un alimento en laboratorio, usar esta tecnología de atasco de troncos para poder proteger la ribera de un río. Y bueno, en este caso, el río Madre de Dios transporta una alta carga de sedimentos y bueno, la migración lateral anual es de 6 metros por año, metros al año. Y bueno, lo consideramos aplicarlo aquí. Teníamos el modelo experimental que al cliente le costó aproximadamente más de $500,000 Entonces, como era un modelo muy que se prestaba para poder hacer el estudio, utilizamos este lugar para poder, en este caso, llevar a cabo los experimentos. El prototipo, ya le mencioné, es el río Madre de Dios. La gran erosión lateral que tiene en el banco derecho, en la ribera del lado derecho. Se montó un experimento en el laboratorio el año 2014. En este caso se le contrató para hacer un estudio. Y bueno, también hemos usado un modelo principal que es este, que están viendo acá en este lado. El modelo principal que consta de un curvo hecho en laboratorio. Bien, tuvimos un modelo secundario, un modelo que se utilizó, que está dentro de la división didáctica del Laboratorio Nacional de Hidráulica. Y bueno, los parámetros hidráulicos del modelo físico, ahí los tienen ustedes. Ensayamos un caudal de 14.341 metros cúbicos por segundo. En el modelo tenía aproximadamente son aproximadamente 500 litros, más de 500 litros por segundo. Y bueno, tenía algunas velocidades de 2.71 en el prototipo, en el modelo 0.35. Y el fondo fue un fondo móvil, en la cual en el prototipo utilizado era 0.6 milímetros y en el modelo fue aproximadamente 0.2. Y bueno, este es un río que tiene una alta curvatura. La relación entre el radio de curvatura y la base es de aproximadamente 2.7, ese valor máximo. Y bueno, tiene un caudal dominante de más de 8.000 metros cúbicos por segundo. Su cota, en este caso, para ese caudal es de 177.1 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, esos son, en realidad, para proteger ríos curvos, las metodologías y los criterios de diseño, en realidad, están como comúnmente se dice, vacíos. No hay, cada organismo
hoy en día se ha centrado a tomar especies en campo y reportarlas. Hay algunos experimentos en laboratorio. Sin embargo, nosotros quisimos ir un poco más allá, hacer un diseño a partir de los criterios de diseño de las estructuras tradicionales, combinarlo con estos criterios de diseño de estructuras naturales para poder, en este caso, proteger esta ribera usando este modelo físico. No hay hasta ahorita que diga que el ángulo, en este caso, que forma el espigón contra el flujo sea de tanto valor, no existe. Tampoco existe cuánto es la longitud de trabajo de espigón cuando se protege usando estos restos de madera. Y hay algunos vacíos si ponemos, por ejemplo, a 90 grados o a 60 grados, ya sea aguas arriba o aguas abajo. Poca gente ha medido la erosión en este tipo de estructuras. Felizmente teníamos a la disposición el laboratorio, pudimos hacer encontrar alguna relación en estos criterios de diseño. Y bueno, hice el modelo experimental secundario. Estudiamos la permeabilidad. La permeabilidad es un factor muy importante para poder hacer un diseño. De ahí prácticamente se parte todo. Y bueno, la permeabilidad que pudimos encontrar fue de una permeabilidad de 32 a 37% que se adecua muy bien a nuestros experimentos y decidimos dar al modelo principal para poder trabajar ya en el modelo más grande. Y bueno, este de acá es la vista, un corte en la sección transversal de lo que íbamos a intentar plasmar en el prototipo, en el modelo más grande o en el modelo principal. Esta es la tesis de un chico de la uni, apellido David Huaraca. Es una tesis donde su objetivo era encontrar la permeabilidad óptima para poder hacer un diseño. Esta es la tesis de Alfredo Jacay, que es de aquí de la Universidad Nacional de Piura. Y él se encargó de la parte del diseño. Y bueno, estamos en planta, en gabinete, como teníamos la topografía y contábamos con estos trabajos de gabinete, vimos hacer las proyecciones, trabajar los espigones en un ángulo de 13 a 18 grados, orientados hacia aguas abajo para buscar la distancia en el espigón, ¿no? Acá hay una tesis de John Bautista. John Bautista de medir el intercambio de sedimentos en los espigones de madera y también observar los procesos de sedimentación y erosión. En este caso, ver que los óptimos son aproximadamente entre 12 y 13 grados para poder hacer un buen diseño. El espaciamiento entre espigones está dado por el ángulo de desviación que estamos observando ahí en esa figura, 15 grados. Esa orientación del ángulo del espaciamiento y la longitud de trabajo del espigón. El ángulo se dibuja desde la intersección del radio de curvatura y la tangente del arco del círculo a la orilla virtual del río. Bueno, la elección de los ángulos de orientación y de la desviación del flujo se eligen de acuerdo con el grado de permeabilidad del espigón. Y un criterio de diseño, por ejemplo, en este caso el ángulo que iba del espigón, ya sabemos que cuando se proyecta un espigón en un tramo curvo, hay que tener un buen trabajo de gabinete con el fin de poder hacer un predimensionamiento ideal. Sin embargo, nosotros decidimos probar o testear varios ángulos de inclinación con el fin de obtener un diseño razonable. Bueno, esos son los criterios de diseño utilizando estructuras tradicionales. Hemos hecho una combinación de estructuras tradicionales. Vamos a hablar sobre este enfoque adaptativo que tenía que hacer de la estructura del espigón. El espigón está compuesto de madera y ya sabemos de que
Si es madera va a tender a flotar. Entonces es necesaria una estabilidad estructural. Para garantizar que la estructura de madera cumpla con las restricciones de movimiento y los riesgos asociados, es necesario recurrir a un análisis de estabilidad. Lo menciona Newson y Falco en el año 2014. Hay dos tipos, en este caso, de fuerza que está sometido el espigón de madera. El primero se denomina fuerza actuante y el segundo es fuerza resistente, que es la cual producen un momento actuante y también producen un momento resistente. El análisis de estabilidad nos va a generar dos factores, en este caso de seguridad, y que son usados en ingeniería en su mayoría, y a veces son usados por la incertidumbre que existe con respecto a las características hidráulicas del río o del canal que se esté protegiendo, a la respuesta del canal mismo, el cálculo de las fuerzas actuantes y resistentes, tal vez por ahí se nos escapa algún número, y es posible el reclutamiento también de escombros leñosos. Estos espigones están, en su mayoría, están afectados por ya sea el reclutamiento de basura o de propio material que discurre por el cauce del río, ya sea madera o en este caso pasto. Ahí hay una tabla, aquí tienen una tabla de algunos factores, en este caso, algunos factores de seguridad. Y bueno, las fuerzas verticales tenemos que calcular, para las fuerzas verticales, para el análisis de estabilidad, tenemos que calcular la resultante entre en este caso, fuerza de flotación y el peso de la estructura misma. Tenemos un cálculo, también tenemos un cálculo del empotramiento, en este caso en esta parte que está acá. Tenemos un peso de lastre, a veces la estructura no cumple, en este caso no cumple un factor de seguridad que tiene que ver con el empuje, se le ancla unos cables en el terreno, o también a veces son roca, se puede anclar también roca o ponerle roca encima a la estructura. También hay un cálculo de la fuerza vertical, la fuerza resultante vertical, y aquí se encuentra un factor de seguridad. Luego, en el cálculo de la fuerza horizontal, hay un cálculo de la fuerza de arrastre, tenemos un cálculo también de la fuerza hidrostáticas, un cálculo de la fuerza de impacto, un cálculo de la fuerza de fricción, un cálculo de la resistencia lateral del pilote. A veces se le ponen pilotes para poder agarrarse bien este entramado de troncos de árboles. Y al final se hace un cálculo de la fuerza horizontal resultante. Y también se saca un factor deslizante. Esas son las fuerzas que están implicadas en este diseño. Y bueno, los ensayos experimentales los hicimos en el laboratorio de hidráulica de la UNI. Ahí tenemos el modelo experimental grande y el modelo experimental pequeño en la parte izquierda inferior. Y ahí están los caudales que probamos, ¿no? Probamos caudales de 466 hasta 514 litros por segundo. Hicimos los primeros tests sin espigones para medir las erosiones y compararlas al final con estructuras y sin estructuras. Tomamos velocidades en esas secciones que están observando aquí de color, que están punteadas de negra, aproximadamente 11 secciones para alimentar al modelo numérico. Y bueno, nos tomó mucho tiempo de trabajo. Estuvimos gracias a algunos estudiantes de provincia que nos ayudaron. En realidad, el trabajo prácticamente de campo lo hicieron ellos. Y acá podemos ver cómo pudimos distribuir un diseño. Y aquí tenemos también cómo llevamos a cabo la toma de velocidades, ya sea aguas arriba como aguas abajo. Y aquí tenemos también en la parte derecha inferior, tenemos cómo
Hicimos las mediciones con este velocímetro que mide velocidades en las 3 direcciones. Utilizamos también un dron para medir los patrones de flujo. Y bueno, acá tenemos el último diseño donde se utilizó 2 espigones y las estructuras responden muy bien cuando son proyectadas a 90 grados. Tuvimos los diseños anteriores tenían alguna inclinación y decidimos probar en el último diseño qué tal si lo colocamos perpendicularmente, como mucha de la bibliografía recomendaba para las estructuras, en este caso tradicionales. Bueno, en realidad nos funcionó bien y esta es una foto tomada de un dron en la cual hemos inyectado fluoresceína y podemos observar a una simple vista. Donde se pinta más es donde hay mayor concentración de velocidades. Y en la separación nos podemos dar cuenta, si no se pinta, es que hay baja velocidad. Y sobre todo en los espigones 1 y 2 son los espigones que más trabajan, por eso hay que tener mucha atención, sobre todo cuando uno diseña en los primeros espigones. Y ya luego uno puede observar que no está pintado, sobre todo con este colorante, en varios lados, sobre todo en esta parte del campo de los espigones, es decir, entre espigón y espigón no se ha pintado, no se ha teñido el agua con esta tinta, indica que o hay recirculación del flujo o hay velocidades muy bajas. Bueno, utilizando un escáner 3D, alquilamos un escáner 3D para levantar el hecho después de hacer los experimentos y nos dimos cuenta que en realidad la última alternativa presentó muy buenos resultados. Pudimos, el objetivo en este caso del espigón era depositar los sedimentos en estos tramos, disminuir la velocidad para que los sedimentos se queden atrapados en estos lados, para así poder, en el caso, no se vea comprometido esta margen, que era la margen donde se estaba erosionando el río. Bueno, ahí tenemos unos cuadros de la comparación del original, es decir, sin protección y con el último ensayo. Y podemos observar que el último ensayo tiene muy buenos resultados, se ha podido atrapar sedimentos entre el espigón con una mayor eficiencia. Tenemos algunos datos de velocidades medias, las velocidades medias registradas en este caso. Entonces el experimento indica de que las velocidades altas se concentran prácticamente en la parte central del canal, que es el objeto en este caso de utilizar esas estructuras, desviar el flujo hacia el canal central con el fin de no comprometer la margen derecha. Sin estructuras, como ustedes están viendo acá, las mayores velocidades iban por estos lados, casi en la parte donde la curva se estrecha más, que es en este lado donde estoy señalando con el puntero, las velocidades son muy altas. Sin embargo, cuando hicimos el último test, las velocidades altas ocurrían en la cabeza del espigón, que era lo que producía altas erosiones en su cabeza. Sin embargo, pudimos proteger esta margen, las velocidades disminuyeron en el campo de espigones y así se pudo, en este caso, redireccionar el flujo. Tenemos algunos perfiles de velocidades que fueron arrojados por el vectrino, por este velocímetro. Y bueno, tenemos indicios de que las velocidades en esos lados son complejas. Las velocidades cuando se ponen esas estructuras son muy complejas porque desatan todo un fenómeno que actualmente no está descrito. Hay unos reportes de algunos modelos numéricos, sin embargo, el estudio muy detallado de la física del flujo entre este campo de espigones es un poco limitada.
Acá vemos algunos cambios morfodinámicos que ocurrieron al ensayar, al tomar los ensayos, ya sea para los últimos ensayos comparados con los ensayos anteriores. Y también se puede observar que hay zonas que no han sufrido alteración, sobre todo en la parte donde se protegió con el espigón, en esas donde estoy con el puntero, hubo sedimentación, pero también cerca a la cabeza del espigón hubo degradación, es decir, erosión, producto de la estructura misma. Acá tenemos los cambios de los niveles en el lecho, al pie en la cabeza del espigón. Pudimos observar que en el último test que se realizó, las erosiones en la cabeza del espigón fueron muy bajas, es lo que está de verde, fueron muy bajas comparadas con los ensayos 3 y 4. Podemos observar entonces que uno de los problemas que observábamos al inicio en los experimentos era que la erosión en la cabeza del espigón era muy alta, eso podía comprometer la estabilidad de la propia estructura. Y en el ensayo final decidimos, uno de los objetivos era tener un buen diseño, pero con el fin de que la erosión en la cabeza del espigón también disminuye. Bueno, en este caso el óptimo diseño tuvimos en cuenta que la longitud de trabajo es aproximadamente menor a 15% del ancho río y una permeabilidad de 33%, una permeabilidad óptima. También se puede trabajar con permeabilidades mixtas que van desde 32 a 35% y el ángulo de flexión era de 15 grados de 15 a 19 grados, separado 2 veces, en este caso, la longitud entre el banco virtual y el alineamiento. Y bueno, también pudimos observar que existen una alta tasa de erosión en la cabeza del espigón. Bueno, como conclusiones, es que este enfoque tradicional no necesariamente ofrece las mejores soluciones. Con esto no estoy descalificando al enfoque rígido o al uso de las estructuras tradicionales, sino más bien es que apuntamos a que se haga una combinación para tener enfoques adaptables, es decir, enfoques que no perjudiquen en su mayoría a la naturaleza o en este caso a los ecosistemas fluviales. Se recomienda que se debe dar una debida consideración a estas alternativas, proyectos de mejora de navegabilidad fluvial, reconstrucción, reforestación o también, en este caso, a los trabajos llamados, sobre todo relacionados con la hidráulica fluvial. Los enfoques de adaptación, en este caso los enfoques naturales usando material propio de la zona, requieren una buena comprensión del comportamiento de los ríos. Como está muy poco investigado, en realidad se necesita una muy buena comprensión de la dinámica del río. Esto plantea grandes desafíos en el campo del monitoreo, ya sea en el prototipo y en la modelación numérica y en la modelación experimental, para obtener algunos vacíos en los criterios de diseño. Y bueno, nuestra experiencia que les mostré en las últimas diapositivas es que esas estructuras de entramado de troncos son estructuras que podrían ser usadas en la protección de banco de ríos. La combinación de estos enfoques, en esto usando alternativas naturales, son de bajo costo, no demandan de mucho dinero. La gente que está implicada en estos temas es la gente local. La gente local puede participar en el desarrollo de proteger la ribera de un río. También los animales o la flora y la fauna se ven grandemente beneficiados. Se trata de perder, en este caso,
muchas tierras, muchas en este caso de las tierras son muy ricas para la agricultura, y la idea es evitar la erosión de estos suelos. Bueno, quisiera dar algún agradecimiento en este breve resumen que les he comentado a Innovate Perú, a Ciencia Activa de Fondesit, al Instituto General de Investigación de la Universidad, al vicerrectorado también, a un profesor, Fotis Sotiropoulos, y al doctor Ali Corroyat de la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook, que nos ayudaron sobre todo con el modelo numérico, al departamento académico donde yo trabajo, a la Facultad de Mecánica de la Universidad Nacional de Santa, al doctor Julien de Colorado State, y también a una empresa que nos ayudó mucho con los escaneados, nos dejó un escaneado abajo, y algún personal de laboratorio, y también a los tesistas como Leonardo Miranda, José Millazagua, Edinson Orozco, Carlos Mendoza, Michelle Reyes, Josh Ponte, Rubén Figueroa, Magali Cutuma, Jonathan García, Iván Condores, Robert Alegre, Rey Sánchez, y a los tesistas, John Bautista, que es de la Universidad de Cajamarca, a Walter Chuan, que también es de la Universidad de Cajamarca, a Alfredo Jacay, que es de la Universidad Nacional de Piura. Sobre todo, sin ellos yo creo que no hubiésemos acabado el experimento que les mencioné. Y bueno, si desean mayor información acerca de, tal vez tengan alguna iniciativa, ya sea de algún proyecto en campo o algún proyecto de tesis, los libros que pueden revisar, que les pueden ayudar mucho, es este libro de diseño de restauración de corrientes. En este caso es el reporte número 654. Acá tenemos otro reporte, un circular, que es del año 1949. Acá hay otro reporte del año 1984. Todos estos dos libros son de la Oficina de Reclamación de los Estados Unidos. Si quieren indagar más sobre el tema y algunos otros métodos, el libro de Pierre Julie de Mecánica de Ríos es un buen libro. Y si quieren observar un poco más de los beneficios de usar madera en proteger cauces fluviales, este reporte de la Oficina de Reclamación de los Estados Unidos también lo pueden buscar en la web. Y bueno, muchas gracias por su atención. Quise ser lo más breve posible. Y si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Tal vez lo pueda responder ahora mismo, o si no, a lo largo de la presentación, a lo largo de las horas que vienen o en la semana que viene. Mi correo es el que estaba en esta Zoom. No sé si tiene alguna pregunta el auditorio. Claro, ingeniero Luis, buenas noches, le hablo ingeniero Néstor Cacho. Sí, han hecho unas preguntas, a ver si tiene bien a contestarlas. Dice, bueno, preguntan sobre la ejecución de las losas de concreto que se han ejecutado en los diques del río Piura. Y además dicen, pregunta sobre su duración, que exactamente es de 100 años, ¿no? Y también la otra pregunta es que si una solución necesaria para controlar los caudales máximos del río es la salida al mar. Néstor, ¿Aló? ¿podría repetir primero, decirme la primera pregunta ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, Néstor, la primera pregunta es ¿me puedes con comentar respecto...
La primera pregunta es sobre la ejecución de las losas de concreto que se están ejecutando en el dique del río Piura y sobre la durabilidad de 100 años. Ok. Buena pregunta. Gracias por hacerla llegar. En realidad, como le dije, la idea de un río, en este caso encauzado, cuando se encauza usando materiales rígidos, es decir, materiales que no interactúan con el ecosistema del propio río, en realidad genera un impacto que a veces afecta, tal vez no a la persona, sino al medio ambiente. Recuerden que según estas losas de concreto fueron para estabilizar el talud propio del río, ¿no? En realidad, en un futuro se ha visto a lo largo de la construcción que han tenido implicancias, sí, y es más posible que en la interacción del sedimento, el sedimento esté siendo afectada. Sobre todo, la vez pasada alguien me envió una foto y hay zonas donde donde se ha erosionado, sobre todo al pie de esta estructura. Y bueno, en este caso, en realidad hay muchos comentarios que la gente dice que no debió ponerse. Otros dicen que sí, que en realidad debió colocarse y hacerse y caudarse de esta manera todo el río hasta la zona del puente Grego. Sin embargo, yo creo que si ya es colocado un talud de concreto, ya más para decir es un canal, ¿no? Un canal en este caso. Sin embargo, eso está dañando, en un futuro daña lo que es la napa freática. La napa freática se va a ver afectada, disminuir, y también parte de la vegetación que crece alrededor, en este caso, de la ribera del río, también ha sido afectada. Y el periodo de duración, la verdad, lo desconozco de los 100 años, no tenía esa parte de formación, pero en un principio yo mismo pensaba que era algo así momentáneo, temporal, pero la idea es que si tenemos un río que pase por nuestra ciudad, la idea es mantenerlo como estuvo en sus inicios, ¿no? Si hay alguna metodología, tal vez poder reforestarlo, poder hacer una rehabilitación de este río, algún tipo de estructuras, porque eso quita, por decirlo así, parte de la naturaleza del propio río. Claro. Con respecto al río Piura, bueno, tenemos una parte del Alto Piura, del Medio Piura, donde los caudales de los ríos es poco más fuerte. Y estás ahí con los guiones, las riberas del Bajo Piura, por la poca pendiente. Una de las alternativas de solución era la salida al mar. Eh, eh, Otros dicen, no, hay que proteger con diques y hay que elevar la altura de los diques. Y bueno, hay varias posiciones que especialistas tienen su... Eso es lo que usted me haría para la salida al mar, su salida natural al mar, los sedimentos dice a la playa, o no sé, hacer estas protecciones de defensas ribereñas que ayuden a la simulación y a la protección de las riberas, pero no es al fondo del cauce que sedimenta cuando baja el caudal del río, ¿no?
Bueno, el río Piura, en realidad, la solución que todo el mundo habla es de darle salida al mar. Creo que va a ayudar muchísimo, sí, va a ayudar muchísimo. Hoy día el Reino va a ser el país, los profesionales, algunos profesionales del Reino van a ser los que van a hacer este proyecto de reconstrucción. Y mucha gente comenta sobre la salida al mar y es una excelente decisión, yo creo que se tiene que tomar. Lastimosamente hoy en día hay muchos intereses ahí, hay gente que no quiere, sobre todo algún sector de los empresarios, pero tienen que entender que el río en su inicio tuvo una entrada hacia el mar. El río, recuerda que al mar no solo lleva sedimentos, sino también no solo lleva agua, disculpe, llega a entregar agua, sino sedimentos, lleva sales, lleva nutrientes. Si uno lo ve desde la parte ambiental, son beneficiosos, ¿no? Son beneficiosos ya sea para el ecosistema de la cual está rodeado, de la cual se beneficia el río. Y bueno, comentarles, yo soy del Bajo Piura, me crecí en el Bajo Piura, he sido toda mi infancia y parte de mi juventud. Y parte de lo que yo puedo ver es que en realidad no se le ha dado una debida importancia a las protecciones ribereñas, ni siquiera se le ha dado un estudio. Yo creo que desde el año 1983, desde ahí hubiésemos tenido una lección, hubiésemos aprendido bastante. Sin embargo, parece que nadie se le tomó el interés. Hay profesionales de Piura que han estudiado mucho acerca de este tema, pero tampoco le hicieron caso, ¿no? Entonces parece que el problema ya va más por la parte política. Y las protecciones son muy necesarias. Ponerle mascota a los diques es muy peligroso y si no tiene salida al mar, los sedimentos se van a seguir parando, se van a seguir sedimentando y van a producir más posible otro desborde en el próximo evento extremo que tengamos. Eso está, como se dice entre amigos, está cantado, ¿no? Si no se da salida al mar, siempre va a ocurrir los desbordes. Y los desbordes incluso pueden ser más devastadores, ¿no? Y a veces uno piensa, pues dice, bueno, la solución ya está, pero también la idea es que se comprometa toda la parte de la población, ¿no? Porque hemos visto que estos tipos de decisiones a veces lo toma parte del sector político, en su mayoría la solución, pero también la gente debe conocer, o los pobladores, o los que viven en su zona cercana, o los que siempre han sido afectados, deben conocer la estancia del proyecto. Y lo contabas acerca de los tramos que tiene el río Piura. El río Piura, según las soluciones que dio a salir arriba en la cabecera, en la zona de Cuenca, donde nace, porque ahí es donde se agarran los alimentos con facilidad, ya que no hay vegetación. Reforestar esas zonas, construir algunos reservorios para poder almacenar parte del agua que viene a veces en grandes cantidades, en grandes volúmenes. En la zona urbana, es decir, en la zona donde está ubicado la ciudad de Piura, es en este caso evitar estrechar el cauce, evitar que parte del cauce sea invadido por en este caso, los puentes o las estructuras como espigones, y también tratarle de darle vida, ¿no? O sea, ahorita el río se ve en un panorama que no es río, ¿no? Por él discurren aguas hervidas, residuos del hospital son arrojados ahí, la gente arroja su basura, entonces todo esto es
todo esto es una lección que nos debe llevar no solo a los profesionales, ni mucho menos a los políticos, sino a la población. Yo creo que si la población toma conciencia de todo esto, también va a colaborar en la parte de hacer la reconstrucción. Y en el tramo aguas abajo, por donde son los pueblos donde se inundan, ya sea en la margen izquierda, pues observar que en realidad hay gente también que sufre, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos, mis padres se han mudado prácticamente de casa 3 veces. Vivían en una zona, se vino el año 83, se fueron a más altura, luego vino el año 98 y lastimosamente alcanzó esa altura la inundación, después se movieron a otro lado y vino la inundación del 2008 y ahora ellos están reubicados en el sector de la Panamericana. Entonces eso indica de que en realidad el río ha ido perdiendo caja hidráulica, se ha ido alimentando y es por eso que se desborda con facilidad. Y algo que llama la atención, que llama muchísimo la atención es que en la última inundación, en el último evento que hubo el 2017, ya nos inundó el Bajo Piura a su inicio, no fue que el río se desbordó en el tramo urbano, es decir, en la zona de Piura y Castilla. Eso indica que ya la cosa se puso un poco muy mala. O sea, en el futuro que venga, de hecho, que va a seguir ocurriendo lo mismo. Se ha hecho una limpieza, pero no se ha, por decirlo así, se ha atacado a los efectos, pero no se ha atacado a la causa. Entonces, es un tema un poco muy difícil a veces de explicarlo desde la parte hidráulica. La parte social también tiene que ver muchísimo y hay otros factores involucrados en un buen diseño y en este caso un buen manejo en el futuro para nuestro río Piura. Así es, ingeniero. Si no hay otra pregunta, las colegas que están escuchando. Al parecer no hay otra pregunta. Bueno, ingeniero, personalmente satisfecho por su exposición. Ha sido muy ilustrativa. En nombre del Colegio de Ingenieros del CIP Piura, capítulo de Ingenieros Civiles y Sanitarios, les doy las gracias por la conferencia y bueno, les invito a los colegas que están inscritos, si quieren el certificado, para que sus aportaciones sea usado para el donativo, el material de protección para el personal que está atendiendo en el Hospital Santa Rosa. Gracias, ingeniero. Cuídese. Ok, hasta luego, Néstor. Muchas gracias por la invitación. A ti y al equipo del CIP. Que les vaya bien y nos agrada pues que estén colaborando con la gente que en este caso está sufriendo, ¿no? Porque hoy en día es más que nunca ayudarnos entre nosotros, ¿no? Porque si nos ayudamos entre nosotros mismos vamos a poder salir adelante. Y eso creo que está haciendo el CIP. Y esa es una labor digna de aplaudir. Que les vaya bien y que sigan haciendo estas cosas porque parte de lo que a veces llama la atención a algún tema, uno lo aprende o lo ve en una conferencia, en un video, sobre todo de la gente que de algún modo está haciendo algo. Ingeniero, gracias a todos los participantes. Néstor, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.